mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón. Buenas noches, ilustrísimos miembros de la mesa presidencial. Es un honor para mí, en representación de la institución que represento, el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, estar esta noche aquí. No solamente acompañado por todos vosotros, que es un auténtico placer ver cómo esta sala está llena de distinguidos compañeros y familiares, y yo, sin más, vuelvo a repetir que es un honor y es un placer. Ya le comenté al doctor Núñez cuando me presentó el programa de su libro, le dije que, salvo una circunstancia excepcional, que yo iba a estar aquí esta noche, y lo hago con muchísimo gusto. Sin más nada, yo vuelvo a felicitar una vez más a la Asociación Nicolás Monardes por esa actividad tan intensa y tan extraordinaria que está haciendo a lo largo de todo el año. Una actividad que nosotros a veces le tenemos que decir: Carlos, por favor, no corras tanto, porque es que no podemos alcanzarlo. En fin, es una broma, pero por supuesto estamos súper satisfechos de su gran actividad, tanto de él como de su junta directiva y de sus inquietudes. Sin más nada, como ellos son los organizadores, yo le voy a dar la palabra al doctor Carlos Gálvez, y que él va a hacer la presentación de todo el acto en general. Tiene la palabra el doctor Gálvez. Ilustrísimos señores componentes de la mesa, don Juan Bautista Alcalde Pol, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, don José María Montaña, bibliotecario de la Real Academia de Medicina de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, don Juan Manuel, don Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general de la institución colegial, don Ángel Núñez, vicepresidente de la Sociedad Nicolás Monardes de Sevilla. Distinguida audiencia, excelentísimos e ilustrísimos señores, amigos, compañeros, señoras, señores, hoy tengo la satisfacción de dar la bienvenida a todos ustedes, todos los presentes, y a los componentes de la mesa que hemos citado hace un momento. En particular, vamos a hablar de Ángel Núñez, y bueno, como autor del libro, es el autor del libro, pero es que además es un buen amigo, un excelente médico, es ateneísta, escritor y componente de la junta directiva de la Sociedad Sevillana de Médicos y Escritores. Don Ángel Núñez Moreno nació en la bonita ciudad de Maracaibo. Debido a su extenso currículum, haremos un pequeñísimo resumen, porque si no tendríamos que dejar el libro para otro día. Ángel Alberto Núñez es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en dermatología por la Facultad de Medicina de Sevilla. Como médico ha ejercido su profesión en Venezuela, en La Guajira y en Maroa, y en España en las ciudades de Cádiz y Sevilla. Como escritor, además de pronunciar numerosísimas conferencias y recitales, ha publicado varios libros de poesía, relatos cortos, ensayos y novelas.
Como todos sabéis, el doctor Núñez Moreno es vicepresidente de la Sociedad de Médicos, Escritores y Artistas, y como recientemente ha sido nombrado tesorero del excelentísimo Ateneo de Sevilla, lo felicitamos por su labor altruista en beneficio de todos los sevillanos. Estos cargos no exentos de responsabilidad los comparte con el ejercicio activo, tanto en el área de la ciencia médica como en la literatura, la historia y la oratoria. Desde fuera todos sabemos quién es Ángel Alberto, un médico escritor, una persona que unas veces vemos tratando de resolver un problema dermatológico a un paciente, otras como autor de un texto literario, recitando o declamando poesía en un recital o actuando activamente en cualquier otra manifestación artística. Para llegar a comprender con toda claridad a este galeno, nos tenemos que apoyar en el texto mitológico de Apolo, que era el dios de la poesía y el padre del médico Esculapio. Por tanto, nuestro amigo Ángel, como es médico y es poeta, lógicamente es descendiente de ambos. Hecho que podemos comprobar con la obra literaria que hoy presentamos en esta casa, en la que ha sabido unificar en estrecha hermandad la literatura y la medicina de los dos legendarios personajes que hemos citado mitológicamente. Aunque los mismos médicos somos los que podemos apreciar con mayor profundidad la obra que otro compañero abre y ofrece, en esta ocasión me resulta muy difícil acertar con palabras lo que Ángel expone en su libro, porque las frases más ajustadas, los juicios más acertados y las enseñanzas que dan más la verdadera luminosidad y claridad a lo escrito, ya las ha utilizado en el libro. Por tanto, solamente me limito a decir que Si tú me dices ven, es una novela que Ángel ha escrito, que yo la he releído, la he releído, y como no es mi intención hacer desde aquí un resumen ni leer algunos fragmentos de ella, porque sería como cortar una flor antes de que ofrezca su perfume postrero, por tanto creo que es preferible oír al autor, porque nadie mejor que él lo va a hacer. De todas formas, para animarnos a adquirir esta obra literaria, debo adelantar, incluso resaltar, algunas de las narraciones que por curiosas me han llamado más la atención. El autor comienza la novela con Jacinto, el protagonista principal. Él se trata de un médico que, por padecer una sintomatología extraña y variada, se vio obligado a consultar con un famoso psiquiatra de Sevilla. Durante la detenida historia clínica del facultativo, insistía con reiteración que le contara algo sobre hechos acaecidos en su vida, y Jacinto le comentaba que los síntomas siempre se mejoraban cuando evocaba vivencias infantiles, cuando recordaba lugares que frecuentaba en su niñez y sobre todo con las raras relaciones con su tío Benito, con quien compartía una afición común que eran los libros, la lectura. Y tras repetidas entrevistas a la vista de pruebas complementarias solicitadas, el especialista llegó a una conclusión diagnóstica. Tus severas cefaleas, la intranquilidad, la hipersexualidad y los demás síntomas que me has comentado que padece forman parte de un síndrome conocido como el de la identidad disociativa. Lo mismo que padecieron y algunos todavía lo padecen, algunos soldados que participaron en la guerra de Vietnam y tal, le comentó el facultativo. Lo mismo que me pasó a mí, creo que a todos los que comiencen a introducirse en la lectura de esta novela irán entendiendo el por qué Jacinto llegó a padecer este curioso síndrome. Un relato curioso de este libro es la historia que en cierta ocasión le contó su abuelo. La voy a leer textualmente. Llegó a mi pueblo un sabio que aseguraba tener el don de otorgar fertilidad a las mujeres estériles. La abuela le dijo que era un mulato bien parecido, alto y fuerte, y que ayudado con su forma de hablar, pronto ganó fama. Las mujeres que no podían quedarse embarazadas iban a la consulta 12 o 15 días después de la menstruación. Las desnudaba en una habitación llena de santos y de fetiches, donde le hacía rezar unas oraciones y la despojaba con un saumerio y le hacía tomar una pócima llamada triaca bendecida.
Eso es muy curioso, es una parte del libro muy curiosa. Todas estas mujeres afirmaban haber entrado en trance, una especie de sueño profundo provocado por el humo y las oraciones entonadas por la voz dulce y varonil de Zabulón, que es el protagonista. Bueno, no creo que deba continuar ya. Ya conoceréis esta curiosa trama, pero según iba leyendo fui sacando la conclusión de que las historias contadas en el libro de Ángel no son todas ficticias, pues resulta que el citado jarabe de la fertilidad estuvo comercializado. Yo no sé si todavía lo estará, ahora nos lo comentará Ángel Núñez. El autor ha tenido la habilidad de hacer una descripción tan clara y pormenorizada sobre la guerrilla colombiana que no puede ser irreal. Eso lo ha visto él de alguna manera. Esta historia comenzó con Don Jacinto, el protagonista principal, que hablamos al principio, acompañó a Colombia al hijo de un amigo suyo que se llamaba Germán, que le llamaban de mote el alemán, porque sería alemán. Bueno, pues cuando lo acompañó y las conexiones que el joven tuvo después, mantuvo con la FARC, pues fue el motivo del por qué se describe en este libro este grupo de guerrilleros. A propósito de su amistad con el alemán, todo comenzó cuando un día un indio llamado Guanipa llamó con desesperación a la puerta de Jacinto solicitando su asistencia como médico para que atendiera a un niño alemán que estaba muy enfermo. Durante los días que tuvo que estar observándolo, entabló cierta amistad con el padre, posiblemente por la afición que ambos tenían también con la literatura. Pero Jacinto no tardó en darse cuenta de que tenía esclavizada a dos mujeres jóvenes y que además eran un maltratador. No debo continuar con la narración porque considero que este capítulo es de obligada lectura. Aunque os parezca increíble, entre los personajes que aparecen en la obra, algunos son históricos, fijad bien en sus nombres. Para daros una pista, son los que aparecen en una comida que el protagonista le preparó a unos amigos en su casa, para afianzar la amistad y todo eso, pero ahí es también una escena muy interesante. Continúo estimulando vuestro interés por la novela y por eso resalto la elegante forma con la que el autor describe una escena auténticamente erótica en uno de sus capítulos. Tras una descripción exhaustiva de ciertos lugares y típicos establecimientos de San Lucas de Barrameda, una de las protagonistas le cuenta a su amiga que Jacinto la violó con su consentimiento. ¿Lo queréis? Bueno, pues esto más o menos es que este hecho comenzó cuando el personaje principal sacó una margarita de su mochila y con la intención de saber o comprobar si iba a ser correspondido. Sus deseos la empezó a despepelar. Ojo con esta palabra. No a deshojar, porque, como solemos decir, porque realmente las margaritas, lo mismo que cualquier otra flor, no tienen hojas, tienen pétalos. Una palabra que ha deducido Ángel y que posiblemente algún día se añada al diccionario de la lengua española. De todas formas, sea como sea, lo cierto es que este tipo de conclusiones y de averiguaciones y de investigaciones no solamente engrandecen una obra, sino a su autor. Esta historia de despepelar o de deshojar termina repentinamente cuando Jacinto, acercándose a su amada, le pronunció el título de la novela que hoy tenemos en nuestras manos. Si tú me dices ven. Pero inmediatamente añadió, lo dejo todo. Bueno, nosotros también lo vamos a dejar ya, porque en breve esta escena va a ser declamada por una acreditada poeta. Otro de los motivos por el que recomiendo la lectura de este interesante libro es porque podemos conocer la fórmula de algunas recetas de cocina, porque como todos sabéis, Ángel es un excelente cocinero